Gracias. Bienvenida, licenciada Marisabel Rodríguez Arroyo. Ella es nuestra próxima expositora. Ella nos va a dar un tema muy importante en esta pandemia que estamos pasando, que es la psicología, convivencia familiar en época de la pandemia. La licenciada Marisabel Rodríguez es egresada de la Universidad San Martín y trabaja en el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer. Así que, licenciada Marisabel, estamos para escucharla. Muy bien. Ante todo, buenas tardes, queridos amigos, amigas, y todas las personas que en estos momentos puedan estar atentas a esta, digamos, campaña virtual. Agradezco a los organizadores por esta oportunidad. Y bueno, como ya me presentaron, el tema que vamos a trabajar hoy día, que vamos a conversar, está relacionado muy relacionado a la convivencia familiar en época de la pandemia. Ustedes saben que las familias en nuestro país y a nivel mundial se encuentran muy afectadas por toda esta situación en el cual estamos viviendo, ¿no? Vemos pues familia con muchas dificultades en todos los aspectos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sentimos responsables también de poder ayudar en estos momentos a estas personas, dándoles aunque sea una sensibilización, un apoyo psicológico para que puedan sentirse mucho más acompañadas, ¿no? Sabemos de todo lo que ha pasado, hasta ahorita sigue la situación igual, ¿no? Entonces, tenemos diversidad de familias, perdón, un ratito. Tenemos diferentes familias que en nuestra sociedad que están muy, ¿cómo se llama? Involucradas en esta situación, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que de todas maneras dar a conocer, que ya de repente lo tienen ustedes, ¿no? Como una idea, es ¿qué es la convivencia dentro de la familia, ¿no? Qué aspectos se relacionan a esta convivencia familiar, ¿no? Está relacionado a ambiente de respeto, por ejemplo, ¿no? Un espacio en el cual nosotros convivimos con todos los miembros que integran esta familia, que forman un hogar, ¿no? Donde está la tolerancia, la comprensión y la cooperación que se dan entre sus miembros, ¿no? Entonces, el hecho de que hablemos de hogar, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las personas que viven dentro de ese hogar como padres, hijos, ¿no? Que integran esta familia y que de alguna manera tienen la posibilidad de poder relacionarse constantemente, ¿no? Entonces, otra condición en relación a perdón, otra característica de lo que es la convivencia familiar, es que se relacionan, ¿no? Y se comunican eh, entre todos para de alguna manera transmitir afectos, ¿no? Y aprender a convivir, que a veces no es tan fácil, ¿no? Y lo más importante también compartir en armonía, ¿no? Todas las situaciones que se puedan encontrar, tanto de manera situaciones positivas o negativas, ¿no? En las casas todos sabemos que muchas cosas suceden, tanto buenas como malas, pero que tenemos que aprender a afrontarlas, ¿no? Entonces, eh, ya. Eh, los factores que benefician la convivencia armoniosa, ¿no? Hemos enfocado dos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, los valores importantes que a través de nuestra historia de vida se van transmitiendo, ¿no? Con los padres, los abuelos, bisabuelos, padres y de ahí los hijos, ¿no? Eso nos va a guiar en el transcurso de nuestro desarrollo, ¿no? Nos va a guiar para conducirnos hacia momentos buenos también, en la manera de responder ante la sociedad, ante las personas, ¿no? Y la otra, bueno, y los valores, que si bien es cierto, son muchos, vamos a resaltar algunos valores como el amor, por ejemplo, ¿no? El amor que se transmite de padres a hijos y se retribuye de los hijos a los padres, ¿no? Tenemos la tolerancia, que es muy importante, en especial en estas épocas.
¿no? La cooperación, porque sabemos que el cooperar va a ayudar a que también estemos organizados dentro de la familia, ¿no? Y lo otro es que el bien común, ¿no? Acordémonos que ese término de quedarnos en casa está relacionado a un bien común en realidad, no solamente a nivel social, sino también familiar, ¿no? El bien común en el cual todos tenemos que cuidarnos para protegernos, ¿no? Quédate en casa es el término que se ha utilizado a nivel mundial para protegernos y cuidarnos, ¿no? Y de alguna manera ir armando una nueva vida dentro de la familia, ¿no? Que de repente, en algunos casos, puede no estar, digamos, funcionando como debe ser. Y lo otro está referido a la capacidad que tenemos como familias de construir de alguna manera y crecer, ¿no? Ante las adversidades, ¿no? Que nos puedan presentar la vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos esto de la pandemia y tenemos que de alguna manera como familia sentarnos y ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer para el futuro, ¿no? Entonces, este término que se utiliza mucho, esta definición está relacionada mucho a este término de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Familias resilientes que se empoderan, que esta situación de pandemia te ayude más bien a que reflexiones, de repente, algunas cosas que tú hasta el momento has estado actuando, ¿no? Y que de repente has actuado por cuestiones que de repente por mismo conflictos que puedan haber en familias y te has dejado llevar por eso, ¿no? Pero esta situación de pandemia nos ayuda también a reflexionar y a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Eh, Sabemos que los factores que también dificultan la convivencia familiar, ¿no? Está relacionado, por ejemplo, a cómo la relación conyugal, o sea, de los padres, la convivencia de ellos como pareja, no está pues sustentada en el amor y que de repente eso trae como consecuencia a veces las dificultades, ¿no? También cuando hay una falla en la percepción del amor conyugal, eh, cuando hay en la percepción que tienen del otro, ¿no? O las expectativas que tienen del otro, ¿no? Entonces, hay cuando a veces piensan que cuando se iniciaron como pareja, pensaron que iban a lograr muchos objetivos y de repente uno de los dos de repente falló en ese momento o se excedió, ¿no? Entonces tenemos esas dificultades también, ¿no? O el egoísmo que se dan entre los miembros familiares, ¿no? Por ejemplo, entre los padres o que van transmitiendo ese egoísmo también a los hijos y los hijos se convierten en niños egoístas y también eso lo pasan al colegio cuando van, ¿no? Entonces, es una cadena en realidad y sabemos que toda esta formación de la convivencia está en la familia, está en la manera como los padres transmiten eso, ¿no? Entonces, eh, otro aspecto que dificulta la convivencia también está en las prácticas de conductas antisociales, ¿no? Cuando vemos, pues, padres que de alguna manera tienen modelos inadecuados, comportamientos que no son buenos para el crecimiento de la familia, ¿no? Que bloquea más bien un plan de vida familiar, inclusive un plan de vida futura para los hijos, ¿no? Cuando a veces hay padres que pueden ser tenemos los casos, ¿no? Que nosotros vemos constantemente de violencia familiar, ¿no? De padres que sean consumidores de alcohol, de drogas, o también son violentos, agresivos, o que abusan de la mujer en diferentes aspectos, ¿no? Y que eso va calando en los niños, en los adolescentes, un comportamiento también negativo, ¿no? Entonces vemos ahí que los padres, que los hijos también van adquiriendo ese tipo de comportamiento de conducta antisocial, ¿no? Se convierten en chicos pegalones, agresivos, en niños que comienzan a delinquir, ¿no? A temprana edad, o se meten en drogas, ¿no? O también están en riesgo, ¿no? En riesgo de abuso sexual, en riesgo de que puedan ser captados por personas que los llevan a una trata de personas, ¿no? Que es muy común en nuestros días, ¿no? Entonces, y a la prostitución, ¿no? Entonces, todas esas cosas son prácticas de conductas sociales que dificultan la convivencia familiar. Entonces, por eso es importante que sea estos momentos de la pandemia en que reflexionemos si en un momento dado hay este tipo de modelos de padres, ¿no?
que es mejor que se tomen decisiones, que es mejor que se conversen para que puedan mejorar como familia y se empoderen para tener un mayor crecimiento. También la desigualdad entre sus miembros, dentro de las familias existen muchas desigualdades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las edades que no son generacionales que le llaman, ¿no? De padres a veces que no entienden a veces el comportamiento de los hijos, como si ellos tampoco no hubieran vivido su niñez, su adolescencia, y a veces tienen un comportamiento, por un lado egoísta, por un lado muy maltratador, o por un lado muy rectos, ¿no? Entonces, son momentos también, en estos momentos de pandemia, que reflexionemos, porque eso a la larga no nos va a ayudar a poder crecer como familia, ¿no? Entonces, y así existen muchas otras dificultades, ¿no? Que pueden, las he rescatado estas nomás, pero pueden haber muchas otras cosas, porque ya estaríamos hablando también del tema social y todo, ¿no? Y económico también, que hace que puedan surgir problemas, ¿no? Entonces, los factores que benefician la convivencia en el aislamiento, ¿no? Bueno, ustedes saben que en nuestra vida nosotros tenemos un proceso de adaptabilidad a las diferentes situaciones que nos dan en toda nuestra etapa de vida, ¿no? Y las situaciones que podemos tener, por ejemplo, en una convivencia entre la pareja, cuando a veces no cometen alguna situación dentro de la casa y comienza el conflicto, ¿no? Por ejemplo, vemos situaciones en cuales de repente rompen algo y ya de repente la mamá o el papá dicen, no, que cómo has roto, ¿no? Se van más a la situación de la ruptura y no se dan cuenta que a veces es mejor preguntar al hijo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se te cayó? ¿No? ¿No? Y no juzgarlo ni nada, porque de repente en ese momento ese niño, ese adolescente, puede estar nervioso, puede estar ansioso, ¿no? Y también cuando a veces vemos pues que la madre también asume muchos roles y siempre es la que está con el hijo, ¿no? El padre también, ¿no? Y también cuando llega la madre de repente del trabajo y ve que nadie ha hecho nada, ¿no? Entonces todas esas cosas a la madre le dificulta, y más aún si llega y ve que el papá tampoco ha colaborado, ¿no? Entonces, esas cosas han hecho ¿cómo se llama? Que esa convivencia puedan darse, o sea, tiene que haber una adaptabilidad en ellos, ¿no? De conversar para poder mejorar esa situación, ¿no? Siempre en la conversación, en la comunicación, ¿no? Entonces, y actualmente, pues, ya nuestra convivencia en sí, ¿no? Está, que por ejemplo, las parejas, ¿no? Las parejas ya no, ya de repente, claro, hay una afectividad, todo, pero siempre están con la situación de no se acercarse mucho, o de repente de la ventana, solamente se ven las familias, o cuando tienen que ir al supermercado, tienen que estar pues con todos los cuidados pertinentes, ¿no? O también el hecho de que los padres hayan hecho que se den hábitos bastante significativos cuando ingresan al hogar, ¿no? Ha habido tanta propaganda sobre eso, cuando tú llegas a la casa después de salir, cómo tienes que cuidar, ¿no? Cómo tienes y cuándo tienes que hacer el apoyo que pueda haber, ¿cómo se llama? Del padre al hijo, en el juego y todo, ¿no? Y cuando van al supermercado, también son todos estos aspectos que nos tenemos que adaptar como familias, ¿no? Es un proceso de adaptabilidad a esta nueva situación, ¿no? Okay. Entonces, vemos pues que los padres actualmente tienen un rol muy importante dentro de este aislamiento, ¿no? Que en realidad hasta no se sabe cuánto tiempo va a estar esta situación, ¿no? Se habla de un término, pero el asunto está en si es que todos se animan a salir de manera espontánea y sentirse libres de que no puedan ser contaminados, ¿no? Entonces,
El rol principal en estos momentos es que el padre siempre tiene que pensar en el bien común de los hijos. Los padres tienen que pensar en el bien común. ¿Y qué significa el bien común? Como les dije hace un momento, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo cuido a mis hijos, ¿no? O mis hijos tienen que cuidarse, en este caso no pueden salir y tienen que tener hábitos en diferentes aspectos, organizarse como familia, ¿no? Tener que, ¿cómo se llama?, poner, digamos, límites, ¿no? Los padres pueden en estos momentos ser hasta psicólogos, consejeros de sus hijos, ¿no? Y también profesores, porque vemos muchos casos de padres que están de alguna manera enseñando a sus hijos ante la información que viene bueno, del Ministerio de Educación, ¿no? O en el caso de los chicos jóvenes que estudian en colegios privados, que tienen la posibilidad de poder escuchar la clase, ¿no? Directo del profesor, ¿no? Entonces, la misma situación se da en todos los hogares, ¿no? Unos mayor beneficiados que otros, porque sabemos que no todos pueden acceder a este tipo de servicio, digamos, del Ministerio de Educación, ¿no? Con las dificultades que hay de red y todo, ¿no? Entonces, algo importante es que los padres tienen que explicar también, y me imagino que lo han hecho en su momento, ¿no? Ahorita ya estamos casi terminando, digamos, la cuarentena, en el que tienen que explicarles el significado de todo lo que ha pasado, ¿no? El hecho de que vamos a tener que estar en casa, las cosas van a cambiar, ya no voy a salir, al menos por ahora, y si salgo, salgo para comprar, y después el trabajo lo voy a tener que traer acá, yo voy a hacer mi teletrabajo y ustedes van a escuchar clases por la laptop o la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, vemos pues que todos estos roles de familia que cambian, tienen que haber sido dichos en el momento, ¿no? Entonces, algo muy importante es que los niños, como sabemos, por ser niños, el mismo sistema nervioso, ¿no? Que les pide de alguna manera el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento que a veces tienen que decirle a sus papás, bueno, es que no podemos salir al parque, tenemos que estar acá. Entonces, los padres tienen que, de alguna manera, tener esa posibilidad de darles hacer ejercicios o cualquier otro tipo de actividades que puedan hacer movimiento, ¿no? Porque eso les va a ayudar a su sistema nervioso. Pero ¿qué pasa con los adolescentes, no? Sabemos que los adolescentes de por sí, cuando van creciendo, por los cambios que tienen diversos, ellos tienden más bien a no tener como principales personas con las que se comunica más a los padres, son los con los que menos a veces se comunican, ¿no? Y más se comunican con sus amigos. Entonces, cuando ellos llegan a la casa, lo que hacen es meterse a su cuarto y querer con sus amigos, ¿cómo se llama? Por el celular o el WhatsApp o qué sé yo. Cuando están en estos momentos, el aislamiento las ayuda de alguna manera a mantenerse dentro del cuarto, ¿no? Pero eso también trae como consecuencia que a veces no quieren ni siquiera hacer las tareas, ¿no? Entonces ahí es donde los padres tienen que conversar con ellos, ¿no? Ser como psicólogos, decir qué es lo que está pasando, está bien que tú quieras estar aislado, te detectamos tales y tales cosas, pero tienes que darle tiempo a tus estudios, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque el adolescente de por sí tiende ya, antes del aislamiento, a querer siempre estar siempre conectado más con sus amigos que con los padres, ¿no? Ahora, es muy importante también reflexionar qué tanto como papás hemos sido comunicadores con ellos, ya hemos tenido la comunicación, digamos, efectiva con ellos, porque a veces por el trabajo mismo, los padres prácticamente todo el día estaban fuera de la casa y cuando llegaban solamente hablaban unas que otras palabras con los chicos y de ahí no pasaba más, ¿no? Entonces, y si ahora se encuentran todos en casa, imagínense cómo tendría que ser la situación, ¿no? Cada familia tiene sus propios recursos para poder, de alguna manera, ¿cómo se llama?, encontrar la salida a esto, ¿no? Entonces,
Eh, Hay una situación que se da en esta situación, perdón, este contexto de la pandemia, ¿no? Que existe una frustración, ¿no? Todas las familias, y creo que a todos nos ha pasado, y si ahorita yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y yo me pregunto a mí misma, ¿cuáles eran tus planes este año, no? O sea, ¿cuáles eran tus planes? Yo tenía planeado todo mi año con muchas cosas. Entonces, y sé que mi familia también, y sus familias, etcétera, ¿no? Entonces, este contexto de frustración nos permite que de alguna manera comiencen a haber cambios, inclusive a la hora que estamos en la casa, después de que hemos estado siempre, digamos, en la casa, el trabajo, y que solamente ahora estemos en la casa, nos organicemos inicialmente, ¿no? Pasó eso en un momento, ¿no? Acostumbrados a salir temprano, ir a trabajar, y ahí de repente ir a hacer un curso, regresas y cosas así, es algo que ya no puedes hacer, ¿no? Entonces entras en una frustración y te desorganizas en tu horario, ¿no? Mucha gente me comenta, muchas familias, pues, ¿no? Que han estado, no sabían cómo organizarse al principio, ¿no? Y qué difícil haber sido hasta que lograron organizarse ellos, que eran principio, y tenían que organizar a sus hijos, ¿no? Entonces, hay a veces términos que dicen, no podemos ni deprimirnos ni entrar en pánico, dicen, ¿no? Imagínense, porque el miedo se contagia. El que menos siempre refiere, ¿no? Es algo que tenemos que reflexionar realmente. Es válido que nosotros sintamos pánico, es válido que tengamos miedo, es válido que tengamos temor, que nos pongamos ansiosos, que nos preocupemos por lo que va a pasar más adelante, por toda la inmensidad de cosas que van a suceder. Entonces, es válido todo esto, no nos sintamos mal si sentimos tristeza, si nos preocupamos, si no sabemos qué hacer. Entonces, son cosas que sí, tenemos que validarlas porque es algo que te está pasando, eres un ser humano, eres una persona que tiene toda la vitalidad para tener que responder a todas estas situaciones, y sí tienes que deprimirte en algún momento, ¿no? Pero como familia tenemos que construir la resiliencia, que eso es importante, ¿no? Y si es que de la tristeza ya pasa a una cuestión más fuerte, una depresión, para eso están los especialistas, para eso está la consejería, hay muchas instituciones que están aportando para una ayuda psicológica en línea, inclusive, ¿no? Otras cosas que también se han escuchado, esta situación no tiene un contexto de felicidad, dice, sino de frustración, miedo e incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre del qué sucede mañana, qué sucede pasado, ¿no? Eso no es algo que no podemos conocerlo porque no tenemos una bola mágica para poder ver qué nos va a pasar en el futuro, ¿no? Nosotros vamos a construir nuestro futuro, nosotros nos vamos a tratar de empoderar con familia, fortalecernos, empoderarnos, pero va a ser mucho más fácil en las personas que tienen sus valores bien establecidos, que de alguna manera tienen la capacidad de resiliencia, de poder luchar contra la adversidad. Entonces, son personas, familias que realmente al estar en esa situación, lógicamente va a ayudar a que piensen en el bien común como familia, que se, que se empoderen más, ¿no? Y que ayuden a los mismos miembros, ¿no? Más aún dependiendo de las edades, ¿no? Por eso es que para eso, como se organizan, cada miembro tiene que tener su familia, tiene que involucrarse, tiene ¿cómo se llama?, hacer tareas, ¿no? Tareas no solamente de colegio, sino las tareas familiares, ¿no? Y tener espacios de recreación dentro de la familia, ¿no? Baile y todos los disfrutes que puedan conocer, ¿no? Entonces, eh, bueno. Está bien, licenciada. Hay algo, ¿sí? No, está bien, le digo, Ya. justo nos decían, escuchando a la licenciada Rodríguez en pleno almuerzo, interesante su tema, y me hicieron una pregunta bastante puntual y a ver si lo puede responder, que ¿cómo se manifiesta el síndrome de la cabaña en los adolescentes? Dice. El síndrome de la cabaña, Sí, allá, bueno,
tengo entendido que, bueno, en caso de los adolescentes, como les decía hace un momento, ellos de por sí eh, tienen un aislamiento dentro de la casa, ¿no? O sea, hay un comportamiento que es en general, no se da en todo, pero sí hay muchos que tienden a estar dentro de la casa. Antes de la pandemia siempre dentro de su cuarto tienden a formar su propio mundo, ¿no? Y actualmente los chicos están teniendo ese comportamiento mayor porque la misma situación que hace que no puedan socializar como normalmente lo han hecho, ellos tienden ¿cómo se llama?, hacerlo dentro del cuarto nuevamente, pero ya hablando más con sus redes sociales, Como que se aíslan eh, un poco, ¿no? se aíslan más de lo que normalmente lo han hecho, porque el adolescente en común tiende a estar en su cuarto, ¿no? Tiende a estar aislado, conversando, porque para ellos sus amigos son muy importantes, ¿no? En ese momento de la adolescencia, el segundo plano son los papás, ¿no? Hasta que cambian, ¿no? O sea, es un tiempo nomás, ¿no? Entonces, cuando ahorita que están en la situación de la pandemia, eso se ha agudizado, ¿no? Porque hay casos en que conozco, ¿no? Pero que han determinado ya una situación inclusive de depresión, ¿no? Sí, Que ya sigue de ahí. Sí, sí, qué así bien, es. licenciada, licenciada. Le agradecemos y asimismo le invitamos, la comprometemos de una vez delante de la pantalla de acá de Facebook a la próxima campaña que vamos a hacer netamente de psicología para que nos hable más detalladamente de todos los problemas que nos está pasando ahora con los adolescentes. Le agradecemos ¿Ya? de parte de Rotary Club Lima Nueva Era, Rotary Club San Isidro y de Medi. Verdaderamente, particularmente, yo me quedo con preguntas por hacerle, ya quizás por interno le haga. Y igual le agradezco de verdad y para una próxima, que creo que va a ser prontito, invitamos para que también usted nos vuelva a exponer y sea un poquito más detallado, más tiempo para poder disfrutar su exposición. Pues. Ya. Solamente quiero decirles una reflexión. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Entonces, ahorita estamos en una adversidad, en un momento difícil, y que como familia tenemos que, digamos, empoderarnos más, reflexionar más, ¿no? De cada uno de los miembros, del comportamiento o actitudes que puedan tener, porque sabemos que tenemos que salir adelante y tenemos que vencer esta pandemia como De familia. todas maneras. Entonces, Gracias, muchas licenciada. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.